Saludamos al economista Marco Flores. Él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, quisiera comenzar este diálogo hablando sobre el salario básico unificado en Ecuador, el tercero más alto en Sudamérica y uno de los más altos en Latinoamérica. Hay ya un llamado para tratar a mediados de esta semana este tema con aspiraciones de los trabajadores de una elevación del salario básico a $104.04. Nos gustaría conocer su opinión sobre cómo debería ser abordado, tratado y definido este tema aquí en Ecuador. Bueno, sí es el tercer salario básico más alto de América del Sur, pero también es el salario con menor poder adquisitivo de América del Sur. El salario de los ecuatorianos es el que menos compra, comparado con los salarios de los ciudadanos de otros países que con su salario compran más de lo que los ecuatorianos compramos con el nuestro. Ahora el salario básico está en $460. Pronto se reunirán las comisiones sectoriales y pasaremos lo que pasamos todos los años, ¿no? El tira y el floja. Pero yo no creo que se vaya a producir un incremento, si es que se produce, un incremento sino mínimo. Los empresarios seguramente van a arguir, y no les falta razón, de que la situación económica se ha vuelto muy mala por los apagones, por la desaceleración y también la contracción de la economía. Fíjese que el Fondo Monetario Internacional acaba de aparecer para decir dos cosas. Habla de y proporciona la información sobre sus previsiones del crecimiento económico para América Latina y dice que el Ecuador crecería este año 0,3%. 0,3% es la quinta parte de la tasa de crecimiento de la población. Eso quiere decir que la diferencia, si se cumple lo que dice el fondo, se cierra con pobreza, desempleo, subempleo, precariedad, en fin. Pero además, añade algo más la señora Cristalina Georgieva. Exhorta a los países para que impulsen el crecimiento económico, el consumo, la demanda, el empleo. Pero sus funcionarios del Fondo Monetario aquí en el Ecuador vienen y hacen todo lo contrario de lo que ella está diciendo. Porque el programa con el Fondo Monetario es un programa absolutamente contractivo que, como en más de una oportunidad hemos hablado, ha eliminado, ha liquidado la inversión pública por dos motivos. El primero, porque este año nosotros tenemos que pagar $8.800 millones de capital e intereses de la deuda pública. Eso solo con dinero del presupuesto del Estado. Esa es una primera razón del estrangulamiento. Como no crece la economía, y no solamente que no crece, sino que ahora que se contrae, como la economía no solo que esté estancada, sino que se contrae, lo que han venido haciendo los últimos 3 gobiernos es primero incrementando la deuda pública hasta llegar al nivel de ahora de $86.600 millones. En realidad, $86.900 millones. Casi $87.000 millones. Incrementar la deuda pública, digo. Y luego, para poder pagar semejante cantidad de capital e intereses, destruyen la inversión pública. Este es uno de los requisitos que exige el Fondo Monetario Internacional cuando le obliga al país, le impone al país una reducción violenta, o sea, violentísima, que es inaceptable para cualquier país, no digamos para cualquier país en desarrollo. Antes de continuar con estos temas, Macro, sí me gustaría conocer un criterio suyo sobre el salario básico unificado. Hablar de un 2%, que lo han hecho algunos empresarios con una cifra más acorde a la inflación, o hablar de un 20%, que es la aspiración de los trabajadores, por lo menos la pregonada por los sindicatos, significa que hay una diferencia diametral muy grande entre las dos posiciones. ¿Cuál sería nuevamente los criterios que deberían considerarse para llegar a una cifra? Bueno, siempre hay esa diferencia diametral, ¿no? Todos los años. Generalmente le dicen que van a utilizar criterios como la productividad de los trabajadores, el índice de precios, que mide el costo de la vida. Eso es lo que usted va a escuchar. Pero en realidad, una de las cosas que más contribuye, por no decir la que más contribuye al deterioro del salario, son los excesivos impuestos. Este gobierno, en medio de la contracción y del estancamiento, incrementó el IVA.
pero además incrementó el precio de los combustibles simultáneamente sin dar una compensación que no sea a los taxistas y que no debería haberles dado, pero les dio a los taxistas y a determinados transportistas del sector público. El resto de la paliza se ha tenido que aguantar la gente por el incremento de combustibles y por el incremento del IVA. Entonces, a la hora de la hora, a la hora de la verdad, resulta que el consumo se reduce también, no solo por falta de crecimiento de la economía, porque no hay generación de empleo suficiente, sino porque el costo de la vida ha crecido de manera sustantiva en el Ecuador. Es un país carísimo. Entonces, la mejor forma de ayudar a los ciudadanos, más que incrementando el salario, que no digo que no se incremente, pero la mejor forma de hacerlo es no recargándolos de impuestos y menos de un impuesto tan brutalmente regresivo al consumo como es el IVA. Y ¿Cuál debería ser? la disminución del consumo es un problema para todos. Afecta a Pero todos claro, los ecuatorianos. además es un problema muy grave porque el consumo es el que impulsa la demanda. Y la demanda es la fuerza más importante de la economía para salir del estancamiento. Y en el Ecuador, Gustavo, más del 80% del Producto Interno Bruto es consumo. Pero este gobierno subió el impuesto al consumo, a pesar de que es el 80% del PIB es consumo y en medio de la recesión, del estancamiento. Entonces, claro, la Ahora, paliza no aguanta la en esta gente. tendencia de subir impuestos y de crear impuestos del gobierno de Daniel Noboa, ha aparecido una excepción, que es relacionada con el impuesto a la salida de divisas, que se ha decretado un 0% para insumos y materias primas para el sector farmacéutico, y ha introducido también el presidente con el decreto 468 nuevas tarifas al ISD. ¿Cuál es su interpretación sobre esas decisiones presidenciales? Bueno, primero yo estoy absolutamente opuesto a la existencia del impuesto a la salida de divisas, pero eso no quiere decir que yo sugiera que se lo quite ahora, porque este es el peor momento para quitarlo. El impuesto a la salida de divisas hasta el mes de octubre le ha dado al SRI, o sea, le ha dado al presupuesto del Estado 1.100 millones de dólares. Entonces usted fácilmente puede pensar que hasta el final de año vamos a tener alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares por recaudación del SRI. Todas las actividades de inversión en el Ecuador, todas, sin excepción, incluidas la remisión de utilidades, están exentas del impuesto a la salida de divisas. De manera que no es un argumento para decir a los inversionistas no quieren venir porque les cobran el impuesto a la salida de divisas. Ellos no pagan el impuesto a la salida de divisas y muchos otros sectores tampoco. Pero en cambio, el impuesto a la salida de divisas es un detente porque al inversionista no le gusta. Así no pague, no tiene confianza y no le gusta y prefiere irse a Colombia o prefiere irse a Perú. Cuando la economía recupere, si hay buena economía, y la economía recupere una ruta de expansión estable y sostenida, entonces no es que hay que disminuir el impuesto a la salida de divisas, mi criterio es que hay que eliminarlo, porque es un impuesto bastante distorsivo, sobre todo por el lado de la inversión. Así usted no cobre impuestos sobre la inversión, no cobre este impuesto sobre la inversión. Hay otros impuestos con los cuales usted puede trabajar y los impuestos tienen que ser progresivos, no regresivos como el IVA. Y el impuesto progresivo por excelencia es el impuesto a la renta. Lo que le estoy diciendo con esto es que los impuestos deben aplicarse con progresividad. El que más gana, el que más dinero recibe, más ingresos recibe, el que más gana es el que más paga, como ocurre en toda economía civilizada. Ah, la riqueza se distribuye no a través de, se redistribuye no a través de los impuestos, sino a través de la inversión pública. Y hablando también de impuestos, ¿cuál fue su criterio con respecto a esta ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, que traía también por allí algunos impuestos? Entre ellos estaba este impuesto a los vehículos usados. Primero se intentó ponerlo a los vehículos nuevos. Es un absurdo, es un absurdo. Miren, por un lado, el ministro de Finanzas dice que se está subiendo o se propone subir el impuesto para tener una trazabilidad, dijo él, de las actividades de narcolavado, ¿no es cierto?, de lavado de activos. Paralelamente, el presidente de la República habla de bajar los impuestos y de bajar el impuesto a la salida de divisas. El uno dice que hay que bajar el impuesto a la salida de divisas, el otro dice que hay que no solo que subir, sino que inventar un nuevo impuesto
aparte del impuesto que existe ahora, inventar un incremento en la compra-venta de los vehículos usados. Y estoy totalmente opuesto a más impuestos. Este país no solo que no debe tener más impuestos, sino que no resiste más impuestos. Si usted calcularía la presión fiscal, es decir, todos los impuestos que se recaudan en el país con relación al PIB, pero si calcularía la presión fiscal de los que pagan los impuestos, del pequeño grupo que paga impuestos, entonces usted vería que la presión fiscal está sobre el 35%, batiendo todos los récords. Pero aquí la presión fiscal se calcula no sobre los que pagan impuestos, sino sobre todo el PIB, ¿no es cierto? Sobre todo el PIB con relación a toda la población, y no toda la población paga impuestos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es una reforma tributaria, pero una verdadera reforma tributaria, pero por el lado de la demanda, Gustavo, no por el lado de la oferta. Hay que impulsar la demanda para generar crecimiento económico con empleo. Y paralelamente hay que reducir impuestos. Yo, como sabe usted, he presentado una propuesta, usted tiene el documento, lo envié justamente el día de hoy, y un poco más tarde el documento va a ser subido a las redes sociales si la gente lo quiere mirar. Ahí hay 12 puntos que yo estoy recomendando para recuperar la economía con empleo. Y bueno, algunas otras cosas que estoy planteando ahí para todos los candidatos, para el que quiera verlo, para el que quiera leerlo y para el gobierno que quiera aplicar. Hace pocos días usted también en sus redes sociales hizo un comentario entregando alguna información cuantitativa sobre una descapitalización, por lo menos así lo entendemos, que se habría hecho de dos importantes empresas de Ecuador que están relacionadas directamente con el sector energético. Está de más recordar a todos que nos encontramos en una gravísima crisis energética, no solo de electricidad, también de combustibles con más baja producción de Ecuador y problemas secuenciales que van presentándose incluso en el suministro de combustibles. Señalaba usted que de Petroecuador se tomó por parte del Estado, de las cuentas de estas empresas públicas, 1.900 millones de dólares aproximadamente, y de SELEC 497 millones de dólares. Nos preguntamos si es que esto está incidiendo en esta crisis energética que vive Ecuador. Y el otro punto importante en esto, señalaba usted que esos valores se habían tomado para pagar deuda pública. Sí, usted ha dicho exactamente lo que ha sucedido. Pero además déjeme decir algo y reiterar algo. Yo jamás hago una aseveración de la que no estoy seguro. Mis cifras son las cifras oficiales. Yo no invento ni modifico cifras. Tomo las cifras oficiales y trabajo sobre esas cifras oficiales. El documento, para quienes quieran obtenerlo, primero yo lo he subido a las redes varias veces, pero además forma parte del presupuesto general del Estado. Es uno de los anexos enviados por el propio ministro de Finanzas para la aprobación del presupuesto y, como digo, forma parte del presupuesto. Ahí usted verá que el saldo de los débitos hechos a 3 docenas de instituciones públicas hasta el 30 de diciembre del año pasado estaba en 4.000 y pico millones de dólares, como 4.500. De ahí, 1.900 millones fueron tomados de Petroecuador y 497, como usted bien ha dicho, fueron sacados de SELEC. Por eso es que la ministra Robo, cuando informa a la Asamblea Nacional, dice que el 1 de enero ella no tenía un centavo para poder remediar los problemas del sector eléctrico y que no tenía cómo invertir nada porque se habían llevado la plata. Y efectivamente así es. Ahora, ¿por qué hizo eso el ministro de Finanzas? Bueno, él dice que con eso puso las cuentas fiscales en orden. Y yo puedo entender que fue una medida de emergencia porque encontraron un presupuesto en el mes de noviembre bastante deficitario, con un déficit muy grande, bastante desfinanciado. Pero este tipo de medidas son de medidas de muy corto plazo. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro? En silencio, sin decirle a nadie. Pero claro, los economistas que investigamos nos damos cuenta de lo que hace. Pues lo que ha hecho es no pagar, no devolver los fondos. Y en cambio, la deuda, los pasivos, los ha metido como parte de la deuda interna. Es decir, terrible. Terrible porque evidentemente ha destruido el capital operativo de buena cantidad de las empresas públicas, que a su vez
le dan importantes recursos al propio presupuesto del Estado vía sus utilidades. Una de esas empresas públicas es Petroecuador. Esto viene pasando desde antes. Por eso es que salía el ministro Santos, y hasta hace poco, ya sin ser ministro, acaba de salir y dice: Petroecuador no tiene plata para invertir, así que hay que entregar los campos petroleros en producción a empresas extranjeras. ¿Cómo va a tener plata para producir si se le llevan 1.900 millones de dólares? Entonces, esto es lo que ha venido pasando y es realmente lamentable. Todo esto es consecuencia del precario estado de la economía, ¿no? Una economía que no crece. Evidentemente tiene problemas muy graves. Solamente medite en la cifra que le di hace un momento. 8.800 millones de dólares tiene que pagar el presupuesto del Estado este año por capital e intereses de la deuda pública interna y externa. Ya ha pagado más de 7.500 millones de dólares. Y falta hasta fin de año la parte que le estoy señalando, al menos 8.800 millones. Y esto tiene un impacto directo con el resto, con lo que sucede con el resto de la economía. Pero claro, porque esto significa que el pago de la deuda absorbe el 25% del presupuesto del Estado. Como el presupuesto no tiene la plata para cubrir esto, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos? Han destruido la inversión pública. Entonces, no existe inversión pública para pagar la deuda. Se toman los recursos para pagar la deuda. Pero como tampoco eso alcanza, entonces se siguen endeudando. Entonces, lo que usted tiene es un círculo perverso donde el presupuesto del Estado, o sea, el gobierno central, incrementa los pasivos, pero no incrementa los activos. Entonces, mientras usted incrementa los pasivos sin incrementar los activos, lo único que usted tiene es una descapitalización del país. Y esto, como lo he señalado en estos últimos días, nos pone en un serio riesgo, que es evidente. El riesgo de que más temprano que tarde el Ecuador pueda caer en una moratoria de la deuda que nadie quiere ni desea y que traería muy malas consecuencias para el país. En un diálogo tan corto, economista Flores, pues el tiempo no nos permite para mucho más. Quisiera también preguntarle su criterio sobre qué está sucediendo con el sector bancario. Se conoce que la banca tiene problemas para cobrar sus créditos, que los índices de morosidad han subido en Ecuador, que la banca tiene mucha liquidez, pero poca capacidad para colocar créditos. Y se ha dicho también que dinero no bancarizado, dinero fuera de la economía, fuera del control de las autoridades, circula en una proporción de casi el doble de lo que circula el dinero bancarizado. ¿Cuál es su opinión sobre la banca ecuatoriana? ¿Qué estado de situación se encuentra y qué es lo que está sucediendo con este importantísimo elemento de la economía? Bueno, a mí mucho más me preocupa la situación de las cooperativas con la cartera vencida. Sí, obviamente debo referirme al sector financiero, no exclusivamente a la banca. Sí. Bueno, pero es que realmente son situaciones distintas, pero todas del sector financiero, como usted dice. Acaba de quebrar una cooperativa más. Aquí las cooperativas quiebran cada rato. Una nueva cooperativa, nada menos que en la Sierra Central, en la provincia de Tungurahua, en Ambato, una cooperativa importante, ¿no? Acaba de quebrar y es más, la acaban de cerrar. Pero la situación de las cooperativas es algo que yo sé que está en vigilia la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, pero tienen problemas para cobrar los créditos, porque la gente no tiene plata para pagar. La situación económica, como hemos dicho hasta el cansancio, es realmente grave. Ahora, en el tema de los bancos, no todos los bancos están en la misma situación. De los 24 bancos que habían, por lo menos, o que la Superintendencia de Bancos publica la información correspondiente, ahora está publicando solo de 23. Bueno, de los 24 bancos, yo diría que un poco más de la mitad están saliendo con las justas y menos que con las justas también. No es correcto hablar de que la banca está nadando en abundancia ni nadando en grandes utilidades. La mitad de los bancos o no tiene utilidades o está agarrado de una rama respecto a las utilidades. Las utilidades están concentradas en 5 bancos, ¿Por qué? Porque este es un sistema absolutamente oligopólico y eso lo sabemos. Ahora, usted se está refiriendo aquí a las preocupaciones que existen en general en el mundo sobre el lavado de activos. Mire, en todas partes del mundo se lavan activos. ¿Y cómo se lava? Se lava en el sistema financiero. ¿Quién lava esos activos? ¿Qué bancos, qué cooperativas, qué mutualistas o qué instituciones financieras?
lavan esos activos, es difícil saberlo. Entonces, yo no voy a hacer aquí una interpretación de lo que podría haber sido o de lo que debería haber sucedido. De lo que sí estoy seguro es de que una importante cantidad de la liquidez de la economía ecuatoriana, que dicho sea de paso, está en 87.000 millones de dólares, un importante porcentaje de esa liquidez viene del narcolavado. Pero no tengo elementos para poderle decir de qué sector viene, ¿no? Sospecho, pero no tengo. Economista Flores, y en esta parte final no podríamos dejar de tocar la dolarización, que sin duda será nuevamente un tema de campaña. ¿Qué tan sólida está en Ecuador con toda la situación que usted ha descrito? Está sólida, porque lo que hay que mirar fundamentalmente no es la Reserva Internacional. Eso dicen aquí los neoliberales para que nadie toque la reserva y poder asegurar el pago de la deuda externa. La deuda externa es el mayor componente de deuda que tiene el Ecuador. Bien. Y no está relacionada, como ellos creen o como ellos dicen, con una reserva internacional. Está relacionada la dolarización con la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos es una cuenta que registra la plata que sale y la plata que entra. Mientras sea más la plata que entra, por eso es que en este momento usted no puede eliminar el impuesto a la salida de divisas. Mientras más sea el dinero que entra, los ingresos que entran al Ecuador, y el Banco Central publica un informe mensual sobre esto, la dolarización está bien. Ahora, puede ser que un mes, 2 meses o 3 meses sea más del dinero que sale de lo que entra. Porque lo que hay que mirar es lo que está pasando en un periodo, no solamente de un mes o 2 meses, ¿no? Por lo menos trimestral o semestralmente. Y cuando yo miro esos informes, yo le puedo decir que las cuentas están estables, de manera que no encuentro ningún peligro para la dolarización. Y la dolarización está estable y la gente debe estar tranquila, ¿no? Debe estar tranquila. Hay otras cosas que hay que hacer, evidentemente, porque uno puede estar tranquilo, pero la economía necesita crecer. Leeremos con interés sus propuestas y ojalá tengamos también este tema para tratarlo en una próxima entrevista. Le agradecemos mucho por su presencia, economista Flores. No, gracias a usted, Gustavo. Tengan un buen día. Declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.